Shalom, bendiciones, bendiciones. La paz del Eterno sea con todos ustedes. Bienvenidos a nuestras noches de conexión por Sukkot. Bienvenidos en este tiempo. Gracias a todos los que se conectan en esta hora y también gracias a todos los que lo verán luego ya grabado acá en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos un invitado, pero un invitado muy especial, un hombre lleno de mucha luz. Hemos compartido en diversas oportunidades en congreso, hemos compartido en maratones proféticos, hemos compartido entrevistas y hoy viene a hablarnos acerca de una de las fiestas del Eterno, uno de los Moedim. Así que nada, familia, quiero que recibamos en este tiempo a mi amigo el Roe José Arroyo. Vamos a recibirlo en este tiempo. Roe, bienvenido. Qué honor. Shalom Alejem. Shalom Alejem, Brian, gracias por la invitación. Saludos desde Puerto Rico a todos los que nos están viendo y escuchando. Y feliz Hoshana Rabbah, que hoy es el séptimo día, lo que seguimos el calendario bíblico. Estamos celebrando el séptimo día de Sukkot, que se le conoce como Hoshana Rabbah, la gran salvación. Y me gozo. Gracias por la invitación, Brian. Baruch Hashem, Roe. No, feliz, contento, agradecido con el Creador por su vida. Si usted busca aquí en mi canal de YouTube, Roe José Arroyo, usted se va a encontrar con varios videos compartiendo con el Roe, enseñanza. Por ahí tenemos una deuda pendiente, una parte 2 de Yeshua, que sé que por ahí, sí, por ahí se vienen cositas, Roe. Así que bueno. Sí, esa quedó pendiente. Se quedó pendiente. Sí, nunca la he completado, pero está pendiente. La gente que está allí conectada, vaya a ver esa parte 1 porque yo me doy cuenta cuando la estén viendo y vamos a traer próximamente esa parte 2 para que usted se pueda gozar con el Roe hablando acerca de Mashiach Yeshua. Roe, qué honor tenerle en este tiempo. Quisiera saber cómo ha estado, cómo recibió este nuevo año 5784, cómo ha estado este gozo en esta fiesta de Sukkot en este tiempo. Mira, 5784 comenzó profético. Definitivamente tuvimos un Yom Teruah Rosh Hashanah profético que estuvo con nosotros, una profeta del Eterno que definitivamente se mueve en el diseño del Eterno y se mueve en la Torá. Nos visitaron personas fuera de la congregación. Tuvimos visitación, definitivamente. Tú sabes que yo siempre he creído en un balance entre Rúa y Torá. Y aunque nosotros sí nos movemos en el mover litúrgico de verdad, en el orden de festivo, pero también le damos rienda suelta al Ruach y a lo sobrenatural. Y definitivamente Sukkot no fue la excepción. Yom Teruah no fue la excepción. Yom Teruah tuvimos un mover poderoso. Tuvimos 2 días celebrándolo con un banquete primero y luego con el servicio de los 100 chofares. Y déjame decirte, la presencia del Eterno fue tremenda. Y Yom Kippur, un quebrantamiento y una unción también. Así que, y bueno, Sukkot ahora, pues también nos hemos gozado. Cuando entendemos el diseño del Eterno y entendemos qué significa en el espíritu lo que estamos haciendo en lo natural, definitivamente entramos en una unión entre lo espiritual, se une el cielo y la tierra y llegamos a una dimensión que solamente la alcanzamos en las citas divinas del Eterno. Definitivamente fue poderoso. Wow. Y vamos a ir de gloria en gloria. Definitivamente. Amén. Amén. No, yo siento ese fuego ya, del Ruach a través de sus palabras. Qué tremendo lo que el Eterno está haciendo en Puerto Rico, que estoy orando al Eterno que este próximo año que ya acaba de comenzar y que el próximo año también gregoriano 2024 podamos tocar la tierra de Puerto Rico y podamos compartir y vamos a estar por allá. Yo sé que sí, ya ese tiempo. Cuando vengas para acá me tienes que avisar porque te voy a llevar a comer frituras de Puerto Rico. Ay, Dios mío, pero Dios mío, ya yo siento a mi padre ahora mismo. Roy, estoy feliz, créame, estos días he estado trayendo a mi gente al canal.
amigos de los cuales tenía tiempo sin transmitir en vivo. Como le compartí en el privado, el canal ha estado creciendo muchísimo y ustedes fueron de esas personas que comenzaron conmigo en mi canal, y quiero darle gracias al Eterno por sus vidas, por la confianza, por el amor. Y si estuvieron conmigo cuando comencé, ahora que el canal está creciendo, también quiero tenerlos parte y son parte de esa bendición del Eterno en mi vida, y quiero darles las gracias por ello. Esto ha sido tremendo. Ro, estamos en la fiesta del gozo, de la alegría, pero hay algo tan poderoso, y hemos venido hablando en estos 7 días acerca de Sukkot en diferentes esferas, en la esfera del alma, en la esfera mística, en la parte profética. Hemos hablado en diferentes áreas. El Shabbat lo hablamos ayer, pero hay un detalle que no hemos hablado y por eso lo traje en este tiempo, y es las primicias de Sukkot. Roe, ¿cómo se viven las primicias de Sukkot? Mira, qué bueno que me preguntas y qué bueno que este es el tema. ¿Por qué? Fue un reto porque es un tema que no todo el mundo toca y es un tema muy importante porque a la gente se le olvida que Sukkot es una festividad de primicias y la gente siempre tiene en la mente solamente la primicia que se presenta de la gavilla durante panes sin levadura y piensa que eso es primicia. Y nos olvidamos de las primicias de Sukkot. Y esto es importante porque todo tiene que ver con el calendario del Eterno, y el calendario del Eterno, además de ser lunar, eso hay gente que se pelea. No, que si es solar, que si es lunar. Mire, el calendario del Eterno es lunar, es solar, porque también depende de la puesta y la salida del sol, y el calendario del Eterno es agrícola. Así que nosotros no tenemos un calendario lunar, tenemos un calendario lunar, solar y agrícola. Así que estas 3 cosas hacen que nosotros podamos movernos en los tiempos señalados por el Eterno. Y una de las cosas que marca son precisamente las primicias. Y yo creo que hoy muchas personas van a despertar a la realidad de que existen 3 fiestas de primicia o 3 momentos de presentar primicia en la Escritura. Y las primicias, normalmente el término que utilizamos es Habikurim o los primeros frutos. ¿Y qué cosa? Porque las 3 celebraciones de primicia son fiestas de Aliyah. Aliyah quiere decir de ascender, de subir. Entonces, sí tiene un significado literal y simbólico, porque literalmente Éxodo 34:23 me dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, que terminó siendo Jerusalén, el templo, en la fiesta de los panes y levadura, 1, en la fiesta de las semanas, 2, y en la fiesta de los tabernáculos, 3. No se presentarán con manos vacías delante del Señor. Y lo que habla de presentar, no vamos a presentarnos con manos vacías, es que tenemos que llevar ofrenda. Y primicia, lo que quiere decir es lo mejor, lo primero, lo que yo separo para el Eterno. O sea, que hay 3 momentos en el calendario bíblico donde llevamos primicias al Eterno. Entonces, durante la fiesta de los panes y levadura, tenemos un día que nosotros muchas veces decimos Habikurim, pero Habikurim son los 3. O sea, estos 3 momentos, los 3 son Habikurim. Los 3 son días de primicia. Ahora, tenemos el día, el primer domingo o el primer día de la semana, luego del Shabbat semanal, y algunas personas lo celebran desde la perspectiva judía, que es desde el día de reposo de Pesaj. No voy a entrar en eso ahora, cada cual lo celebra conforme entiende el calendario. Y ese día de primicia, ese Habikurim, que cae dentro de Hag HaMatzot, dentro de la fiesta de los panes y levadura, se le llama Yom Omer Reshit, el día de presentar del primer Omer o de la primera gavilla, y es el día donde se presentaba la primicia de la cebada. Pero entonces tenemos otra primicia, y esa otra primicia es en Pentecostés, en Shavuot, contando 49 días, al próximo día 50 de haber presentado la primicia del Omer Reshit. Entonces el otro Habikurim es Shavuot, la fiesta de Shavuot, donde ahora se presentaba la primicia del trigo y se presentaban unos panes. Pero entonces tenemos una tercera fiesta de primicia, una tercera convocación de llevar primicia, y es Hag Sukkot, o la fiesta de las cabañas,
o la fiesta de la derramada, o la fiesta de los tabernáculos, como le quieren llamar. Y ahí se presentan las primicias de los frutos mayores. Entonces, algunas veces vemos fotos de la gente cargando cestas con primicias para Shavuot, pero no nos damos cuenta que eso sí sucedía en Shavuot, pero también sucedía en Sukkot, pero también sucedía en el Omer Reshit. O sea, son 3 momentos de presentar lo mejor de la cosecha o de la siega para el Señor. Entonces, ¿qué se llevaba Brian? Porque yo puedo llevar lo que a mí me dé la gana o qué. Bueno, vamos por paso. La escritura me menciona 7 especies que eran las especies de Israel. Y esas 7 especies que Israel iba a producir, esas 7 especies las podemos ver en la escritura y son cebada, trigo, olivas, dátiles, higos, granadas y uvas. Esas son las 7 especies. Y de esas 7 especies, la cebada se llevaba en el día del Omer Reshit. ¿Aló? Los otros 5, las otras 5 especies se llevaban entonces, que son los frutos mayores, se llevaban durante Sukkot. Y cada uno de estos tiene un significado, Brian, tiene un significado poderoso. Y no solo tiene un significado, sino que también vamos a darnos cuenta que de alguna manera están hechos en pares antagónicos o pares de opuestos y queda uno solito que no está en par. Entonces vamos a ver esto, Brian, porque vamos a ver 3 pares de opuestos y una plenitud. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a ver 3 pares de opuestos y una plenitud que no tiene similitud, no tiene par. Entonces, vamos a empezar. Voy a mencionarte rapidito los que no están relacionados con Sukkot, que es la cebada y el trigo. Ok. Se ven similar y es difícil tú diferenciar, pero la cebada, que los sabios místicos dicen que representa lo almático y lo terrenal, resulta que la espiga es más pequeña que el trigo. Resulta que tiene una barba, unos pelos que son mucho más largos que la cantidad del trigo. O sea, se ve mucho pelo hacia arriba, pero los granos son menos. Entonces, resulta que la cebada germina más rápido, pero la siega, entonces llega primero. La siega al principio de la primavera se marca el comienzo de la primavera cuando la cebada ya está madura y ya está creciendo. Por eso se llama el mes de Abib, que significa el mes donde abre la espiga. Entonces, y es el mes donde se marca porque ya se vio cebada. Así que la cebada llega primero, la cebada tiene menos peso, pero tiene más apariencia. Por eso es que es más almática y es más terrenal. Tiene un simbolismo de algo que no tiene tanta sustancia, pero tiene mucha apariencia. Pero no estoy diciendo que es nada malo, sino que es las características de él. Pero entonces, por otro lado, tenemos el trigo, que se presenta, mira que en el Habikurim del Omer Reshit, el primer Omer es de cebada. Pues entonces la primicia que se presenta en Shavuot es de trigo. ¿Por qué? El trigo se tarda. El trigo nace más tarde. El trigo, la siega del trigo viene después de la siega de la cebada. Entonces resulta que el trigo, los místicos dicen que representa lo espiritual y lo trascendental. O sea, lo que va más allá del plano físico. Porque su espiga es más grande, su barba es más corta y resalta más el grano. Y aunque tiene más contenido, se tarda más en llegar que la cebada. O sea, que resulta que el trigo me habla de un crecimiento lento, poco a poco, con poca apariencia, pero mucha sustancia, que es lo espiritual y lo que trasciende, versus la cebada, que me habla de un fruto que es más pequeño, que tiene mucha apariencia y que crece rápido y llega rápido, como lo es almático y lo que es terrenal. Y eso es lo que se presenta en otoño y en primavera y al final de la primavera, antes de llegar el verano, que es la cebada y el trigo. Pero entonces llega el otoño. Y ahí con el otoño comienzan entonces el cultivo, ya a punto, ¿verdad? Ya ha estado corriendo el cultivo durante el verano y en otoño entonces llega la cosecha de los frutos mayores.
¿Cuáles son los frutos mayores? Pues mira, vamos a cogerlos en pareja. Olivas y dátiles. Y tú dices, olivas y dátiles. Sí, esos son opuestos, porque ese par es un par de opuestos. Vamos a ir con la oliva primero. La oliva, místicamente, cuando yo siento unas personas que me escuchan y dicen místico, que yo en realidad quiero traerles a ustedes el conocimiento de que lo que muchas veces en las iglesias cristianas llaman espiritual, el mover espiritual, los judíos tienden a llamarle el mover místico. Y estamos hablando de un plano espiritual, de un simbolismo espiritual, de un mover profético, pero yo no estoy hablando de hacer brujería ni nada por el estilo. Estoy hablando de un concepto que quizás en los hebreos le dicen místico y los cristianos le dicen un mover espiritual. Y es lo mismo. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado eso, ¿verdad? Porque para que la gente entienda, las olivas me hablan de conflicto y tribulación. ¿Qué? ¿Conflicto y tribulación? Sí. Lo primero es que para cosechar la oliva hay que hacer algo que se llama el vareo. Y el vareo es que le entran a palo al árbol. Porque si yo agarro la oliva, pues la aplasto y le saco el aceite. Y esa primera apretada, ese primer aceite, ese aceite virgen es el mejor. Por lo tanto, yo no puedo tocar la oliva con la mano. Yo necesito poner en la parte de abajo unas canastas y unos paños que cuando yo golpee el árbol, lo varé, se llama vareo, las olivas caen y entonces yo con delicadeza las recojo y no es hasta que estoy listo para sacarle el aceite que entonces las prenso. Y esa prensada, ese primer aceite que sale es el aceite virgen. Entonces, estamos hablando de conflicto y de tribulación. Roe, acá venía algo a la mente, no sé si está en contexto, pero cuando Mashiach le dijo a Pedro, están pidiendo para zaratearte, era que querían sacarle el mejor aceite, se pudiera decir. Y no solamente eso, te voy a decir más, porque tiene un propósito, porque cuando primero es el vareo, segundo es la prensa, se va a apretar, y cuando se aprieta, el primer aceite es lo que se considera aceite virgen. Ahora, luego sacan un poco más y la gente le llama, por ahí hay algunas veces que la gente le dice extra virgen. Eso es un disparate, es virgen extra. Extra virgen no es, porque extra virgen suena que es más virgen que nada, no. En realidad el término es virgen extra y es que no es tan buena calidad como el primero. El que se sacó virgen, el primero es el de buena calidad. El otro es virgen extra, es un poco más, se sacó un poco más, pero todavía no era. Y entonces después lo que queda, pues se termina de triturar y entonces se saca más aceite, que ese es el aceite regular. Pero ¿qué cosa? Porque esa presión y esa tribulación producen dos cosas: unción y luz. Produce unción porque el aceite se utiliza para precisamente ungir, que Mashiach lo que significa ungido, y produce luz porque el aceite de oliva por excelencia es el mejor aceite para quemar en lámparas porque no produce humo. El aceite de oliva no da olor ni da humo, no produce humo cuando quema. La quema es perfecta. El próximo que se asimila es el aceite mineral, pero produce un poco de humo y un poco de olor. Así que el aceite por excelencia, que no produce nada de humo, solamente quema directa y quema perfecto, es el aceite de oliva. Mira que es el resultado del vareo y de la prensa. Así que si cuando tú pasas por esta pequeña y temporera tribulación, ¿qué? Muchacho, ¿qué dijo Santiago 1, 2 al 3? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que definitivamente la oliva es conflicto y tribulación que produce unción y luz. Así que esto es tremendo. Y para la ensalada no tiene precio. Para la ensalada no tiene precio. Así que ahora tiene su contraparte, porque tienen los dátiles. Entonces, los dátiles se dan en palmas. Una palmera que da frutos dulces. Los dátiles, los místicos hablan de la sabiduría obtenida por deleitarnos en la Torá. Y tenemos que tomar en consideración Salmos 92:13, que dice: el sabio florecerá como una palma de dátil. Sabiduría. El Salmo 119:103, que dice
Qué dulce a mi paladar es tu palabra. En mi boca es más dulce que la miel. ¡Wey, pastor! ¿Pero qué dijo miel? La miel la producen las ovejas. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos hablaron de la tierra que fluye leche y miel, algunas veces nos olvidamos que no había en ningún lugar un montón de abejas haciendo miel, ni había un montón de vacas echando leche. En realidad me hablaba de las leches del almendro y me hablaba de la miel que se produce a través de los dátiles, porque los dátiles se convierten en almíbar y luego de eso se prepara una especie de miel que sale de los dátiles y al día de hoy siguen vendiendo leche de almendra y siguen vendiendo por ahí miel de dátiles. Eso es algo que es común. Así que cuando vemos los dátiles es la contraparte de la oliva, porque la oliva es el sufrimiento, la oliva es la tribulación, pero el dátil es el deleite, es la paz, es lo rico que es estar en la palabra del Eterno. ¿Ok? Así que por eso es que dice que es dulce a mi paladar y que en mi boca es más dulce que la miel. Y está hablando de la miel de dátiles. Así que cuando vemos, ya tenemos la primera pareja de opuestos de Sukkot, la oliva versus los dátiles. Pero entonces, aguántate, porque si cuando nosotros no conocemos mucho de agricultura, pues, ¿verdad? No sabemos de esto. Yo no soy agrónomo. Tengo una persona que conozco que es agrónomo, especialista en fruta, y a través de los años me enseñó algunas cositas. Y una de las cosas que aprendí es de la fruta, y mira como te digo, fruta, entre comillas, de la fruta que te voy a hablar ahora, y es de los higos. Dice, ¿cómo que fruta? Y ¿cómo que entre comillas? Bueno, la próxima pareja que son opuestos, vamos a ver ahora, espérate, se me fue por aquí. Ok, estamos hablando de los higos, ¿ok? Los higos y las granadas. Los higos y las granadas son opuestos. Porque vamos a mirar. Lo primero es que desde la perspectiva mística o espiritual, los higos representan el involucramiento íntimo y emocional, lo personal, lo íntimo. ¿Por qué? ¿De dónde ellos sacan esto? Brian, ¿tú sabías que el higo no es una fruta? No sabía. El higo no es una fruta. El higo es una flor invertida. Es una flor que cuando fue a crecer no pudo, se metió hacia adentro y quedó dentro de su propio ovario. Las flores tienen el ovario, tienen el estambre, donde está arriba los polen y ellas mismas se polinizan. Pero esta flor quedó al revés, quedó atrapada dentro de su ovario y creció al revés. Los higos son flores que crecieron hacia adentro y su ovario se infló y adentro parece que está llena de semillas, pero en realidad no son semillas, son los mismos puntitos del estambre donde supone que hubiera estado el polen y nunca pudo convertirse en fruto porque siempre fue una flor y creció y tú la ves así abultada y tú la ves morada y son riquísimas las galletas de higo, pero nunca fue un fruto, siempre creció hacia adentro. Los sabios lo sabían. Por lo tanto, es una flor que creció hacia adentro, es el fusionarte con las cosas que tú amas, es hacerte uno con lo que tú quieres explorar, pero es buscar hacia adentro, es tener intimidad contigo, es buscar crecer emocionalmente, es tú tener tiempo de meditación y tú tener tiempo de una búsqueda continua, similar a lo que hacemos en Elul. ¿Qué hacemos en Elul? En Elul hacemos introspección y hacemos oraciones de Selijot, donde le pedimos al Señor que nos perdone porque nos estamos examinando. Como decía el salmista, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Examíname, mira a ver si hay en mi camino de perversidad. Y eso es lo que nos habla el higo. Entonces, estos higos lo que hacían era buscar hacia adentro, ¿verdad? Cuando crecen. Pues, sí mismo nosotros buscamos hacia adentro, hacemos introspección y buscamos. Quizás algunas personas les está raro lo que yo estoy hablando hoy, porque algunas veces yo estoy hablando del antiguo Medio Oriente y otras veces estoy hablando de perspectiva, contextos históricos,
pero hoy estoy hablando de contexto espiritual y agricultural, porque para entender la escritura, necesitamos movernos en distintos contextos, necesitamos entender la geología, la historia, tenemos que entender la arqueología, tenemos que entender la antropología, tenemos que entender la geología y tenemos que entender la agricultura, porque el calendario del Eterno es agrícola. Así que cuando entramos en estos detalles, pues vamos a ver estas cositas y podemos ver la aplicación. Y cuando hagamos las cosas, ahora las vamos a poder hacer con entendimiento, no solamente haciéndolas porque sí. Brian, el opuesto del trigo son las granadas. ¿Qué? Sí, la granada, que es grande y dura y tiene un montón de semillas, que algunas personas dicen que puede tener 613 semillas como los mandamientos, con los mitzvot, que son 613. La granada me habla de distanciamiento de mí para darme a los demás. Mira, que el higo me habla de yo buscar para adentro, pero las granadas me habla de sacarla de adentro para afuera. ¿Por qué? Me habla de los mitzvot, de los 613 mitzvot. Obviamente no está comprobado que tienen 613 semillas. Eso es una especulación que esas personas hacen para compararla con los mandamientos. La granada lo primero es que la granada, el higo es un todo. La granada, si tú la ves, está compartimentada en 5 o 6 compartimientos. O sea, si tú picas una granada, tú vas a ver que tiene como si fueran unas especies de áreas que están divididas por la cáscara blanca dura de adentro y están divididas. Si tú las cortas, tú las puedes abrir así como si fueran gajos y tú vas a ver que tiene 5 o 6 compartimientos, que a mí me gusta cuando tienen 6 porque parece un Magen David cuando se abre, pero no siempre tiene 6. Si yo digo que siempre tiene 6, estoy mintiendo. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene semillas que están con su pulpa separada y encapsulada alrededor de cada semilla. O sea, a diferencia de otros frutos, que está toda la pulpa y las semillas metidas ahí, la granada, la pulpa es individual por semilla. Okay. Cada semilla tiene su propia pulpa, no comparte una pulpa general. Entonces, cuando se tira, cada semilla va con su pulpa, cada semilla va cuando yo la abro, todas esas bolitas salen y doy el fruto y doy la semilla y la pulpa a todo. No me quedo con ella, sino que se abre y se reparte. Cada semilla lleva su propia pulpa. Y así, como cada semilla lleva su pulpa por separado, cada mitzvot tiene su propia delicia. Cada mitzvot tiene su propia aplicación. Todos los mitzvot no son iguales. Todos los mitzvot, ¿verdad? Todos coinciden en la Torá, pero cada mitzvot tiene una peculiaridad y nos lo saboreamos y nos deleitamos y nos gozamos en cada mitzvot. Entonces, resulta que mientras el higo busca hacia adentro para hacer introspección, la granada abre y da su semilla y da su pulpa, cada una individual, en vez de como un todo, sino dando por separado conforme a los mitzvot del Eterno. Así que vamos a ver otra vez la contraparte. Wow. Lo digo, la introspección, la granada, el ofrecimiento y el darme a los demás. Y mira que yo no estoy hablando que si el tacaño y el quedaro, o no, yo estoy hablando de áreas de nuestra vida donde tenemos que crecer en 2 dimensiones. Yo tengo que crecer hacia adentro y tengo que crecer hacia afuera. Yo necesito gozarme en la Torá, pero también tengo que aprender a pasar la tribulación y así por el estilo. O sea, cuando yo veo cada uno de estos, aunque sea contraparte, no es que uno es malo y uno es bueno, es que cada uno de ellos tiene una peculiaridad especial que me habla. Pero entonces tengo el último, la séptima especie. Y la séptima especie es una plenitud porque no tiene opuestos. ¿Y qué es? Es la uva. La uva no tiene opuesto. La uva, desde la perspectiva mística, me habla del gozo, el espíritu, el pacto o convenio y el reino del Mashiach. ¿Ok? Dice, ay, mira, pero los judíos no creen en Yeshua. Es que el concepto Mashiach es un concepto hebreo. El concepto Mashiach, el Mashiach es un concepto que le pertenecía al pueblo judío. Nosotros, tratar de apoderarnos del concepto Mashiach, lo hemos interpretado y hemos creado lo que para nosotros se supone que fuera un Mashiach. Pero cuando nosotros vemos el Mashiach desde la perspectiva hebrea, entonces nos damos cuenta que el Mashiach no se puede separar del reinado.
porque el Mashiach viene con un propósito y es reinar y establecer el reino de los cielos. Mira que no es llevarnos al cielo, como algunas veces nos dicen, es establecer el reino de los cielos. Y el Mashiach nuestro es nuestro rey, nuestro Mashiach es nuestro Señor, a quien nosotros le rendimos honra en contraposición con el mundo, que les rinde honra a los líderes del mundo, que ellos son los que le dan los que lo bailan, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros tenemos nuestra fidelidad jurada al Eterno a través de su imagen en la tierra, porque yo no puedo ver a Dios porque Dios es un Dios invisible y la única manera es a través de su agente mediador que se llama Mashiach aquí en la tierra, y Él es el rey en la tierra de nosotros para nosotros poder entender el reino divino y el reino celestial. Así que no vamos a ver el reino celestial en el allá, vamos a ver el reino celestial aquí. Ahora, a través del Mashiach se abre el plano espiritual para nosotros poder encontrarnos como si fuera un microcosmos donde se junta el cielo y la tierra a través de Mashiach y su espíritu, y a través de él podemos conocer la dimensión espiritual, el plano espiritual del Eterno. ¿Cómo? A través de Yeshua. Si no es a través de Yeshua el Mesías, no podemos ver a Dios. Él es el velo para nosotros poder, para filtrar la gloria y el poder majestuoso del Eterno. Entonces, eso es lo que hace el jugo de uva. La uvita que tú la ves ahí, esa uvita sencilla, me carga un gusto y me carga un poder, porque mira, esa uvita sencilla que yo se la doy a un niño, yo la pongo en un lagar, la piso y permito que se fermente luego de estar en un odre y es alcohol. Entonces, él dice Jueces 9:13, mi vino que alegra a Dios y a los hombres. Entonces vemos ya que el fruto de la vid ya es gozo, ya es alegría. Cuando estamos cenando y estamos separando el Shabbat, el Shabbat no, nosotros santificamos el Shabbat en el momento que hacemos el Kiddush. Nosotros prendemos las velas, chévere. Nosotros oramos por los otros, chévere. Pero en el momento que yo levanto la copa de las salvaciones y yo digo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh perei hagafen, y yo digo, Señor, porque en 6 días creaste la tierra y el 7º descansaste, y yo levanto la copa y yo reafirmo un convenio, y en ese momento que yo levanto el kiddush, yo no estoy bendiciendo el jugo de uva. Con el jugo de uva yo ratifico un convenio de descanso, de reposo y de Dios para su pueblo. Entonces el fruto de la vid me habla de la ratificación del pacto. En todos los convenios, en todos los pactos que se hacían, había un banquete y se levantaba la copa de vino y se ratificaba el convenio y todos bebían. Por eso con gozo ratificamos el convenio diciendo Lehaim, que significa a la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que la uva es gozo, que la uva es el espíritu, porque no, ¿quién recibe a Yeshua y se le mete por la boca así y es un cuerpo? Y no, eso no es. Nosotros no somos un guante donde alguien se mete por dentro como un puppet y nos menea. En realidad el Ruach, el espíritu de santidad, es lo que viene a morar en nosotros, porque es el consolador en tanto Yeshua regresa. Por lo tanto, la uva que me habla de Yeshua, me habla del Ruach, me habla del gozo, me habla del convenio y me habla del establecimiento del reino de Mashiach aquí en la tierra. Mira, yo no lo tengo que decir, yo no me lo tengo que inventar. Las mismas palabras de Yeshua en Juan 15 del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué la uva no tiene contraparte? Porque Yeshua es la vid y nosotros somos su contraparte, pero no podemos ser otra cosa que no sea en él. Y si nosotros nos caemos de la vid, nos podremos y nos echan y nos botan. Así que la única manera, es que Yeshua no tiene paralelo, Yeshua no tiene similitud. Y por eso es que la uva que representa a Yeshua, su reino, su espíritu, su pacto y su gozo, no tiene un opuesto. Por eso son 7 frutos y no son 8. Por eso son los 5 que se llevan en Sukkot como primicia, las mejores uvas, las mejores olivas, los mejores dátiles, los mejores higos, las mejores granadas. Eso es lo que significa mejor. Porque en otoño, mira, Brian, el calendario hebreo, como te dije ahorita, yo espero que yo no esté aquí como que enredando a nadie. Yo quiero que todo el mundo, yo espero que estén entendiendo. Y como te dije ahorita, si alguien quiere el bosquejo, yo no tengo un pájaro, un libro escrito, yo tengo un bosquejo. Y si alguien lo quiere, pues se lo hacemos llegar y tiene que ver el video para que el bosquejo le funcione, porque si el bosquejo solo dice que caramba dice ahí, pero con lo que estamos, con el contenido del video, pues el bosquejo les puede ayudar. Está a la disposición de todos ustedes. Así el calendario del Eterno, como te dije, es solar, es lunar y es agrícola. La gente dice, no, que si los del calendario solar, los paganos, que si nosotros, que si el calendario lunar, no, que si el calendario lunar era pagano también, que si, miren hermano, los astros los hizo Adonai. Yes. La luz la hizo Adonai. Los frutos y las cosechas y los tiempos los hizo Adonai. Es más, yo te voy a decir más. Las constelaciones las hizo Adonai y solamente se ven como se ven desde el planeta Tierra. Si yo me monto a Marte y las veo desde Marte, como las estrellas no están en un plano flat, sino que están tridimensionales, una más atrás y una más adelante. Si yo me monto y me voy a la Luna, me voy a Marte, me voy a Júpiter, yo no lo veo igual. Por lo tanto, esas constelaciones y esas estrellas me hablan lo que me hablan desde el planeta Tierra. Tan pronto yo me voy, no me dicen nada. Así que están puestas ahí como una leyenda, como una historia a través de los siglos que me hablan de los tiempos y las sazones del Eterno. Son un mapa para el futuro. Wow. Que el mundo y los paganos lo hayan convertido en brujería. Pues yo no tengo la culpa. Satanás se ha robado todo, pero eso le pertenece al Eterno. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Eso está escrito ahí. O sea, eso es así. Pero regresando ahora a la cosecha y dejando las estrellas para otra clase, pues entonces tenemos 3 partes. En el calendario agrícola tenemos la siega, la trilla y la cosecha. Entonces la siega, que fue lo que te mencioné, el trigo y la cosecha, ocurre en primavera. Pero en verano lo que se recogió y se llevó se guardó, entonces viene lo que se llama la trilla, que es cuando se comienza a moler y a romper. Pero luego entonces viene la cosecha en otoño. Entonces la cosecha en otoño es la de los frutos mayores. Así que cuando nosotros vemos esto, me deja un pequeño mapa de que iba a haber una siega que íbamos a recoger en la primavera. Íbamos a recoger pan de vida en la lo que iba a ser el pan de vida en la primavera. Pero durante el verano íbamos a pasar un periodo de dificultad, de trilla, de ruptura, para prepararnos y procesarnos, porque luego iba a venir otro periodo no relacionado con la siega ni con la trilla, que se iba a llamar la cosecha, donde los frutos iban a ser recogidos e iban a ser llevados a Jerusalén. Entonces, yo no sé si entendemos que la primera venida del Señor tuvo que ver con la siega, que nosotros estamos ahora mismo experimentando el principio de la trilla, y déjame decirte que se va a trillar más, pero luego de eso va a haber una gran cosecha y nosotros oramos en cada una de las festividades: Señor, recoge a los expatriados, Señor, recoge a los dispersos de Israel. Cada vez que hacemos la misa, Señor, recoge a los despatriados, recoge a los dispersos, porque es una promesa y estamos esperando la venida del Señor para que venga la cosecha y recoja a todos estos árboles de justicia que vamos a ir a Jerusalén. Entonces,
¿Ves que cuando yo estudio los frutos y estudio los frutos en las fiestas y en los tiempos y en las sazones, veo hay un mensaje profético, Brian? Hay un mensaje profético. Entonces, ¿cómo esto sucede? Mira, hemos oído mucho hablar de eso. Porque Israel tiene 2 temporadas marcadas. Una temporada es la temporada de sequía. Y es una temporada de sequía larga. Estamos hablando de casi 6 meses de sequía. Y luego tenemos entonces una temporada de lluvia. Entonces tenemos la temporada de sequía y la temporada de lluvia. Y resulta que la temporada de sequía es precisamente el tiempo después de las fiestas de primavera hasta el principio de las fiestas de otoño. Es el tiempo de sequía. Y algunas veces nosotros, Señor, ¿qué está sucediendo? Hermano, estamos en el tiempo de sequía, espiritualmente hablando, pero es que va a venir un tiempo de lluvia. Entonces, ¿cómo se divide la lluvia? La lluvia comienza alrededor de septiembre y termina alrededor de marzo, pero estamos hablando de las primeras gotitas y las últimas gotitas, porque el tiempo torrencial donde cae fuerte, estamos hablando de Israel, no estamos hablando de aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico llueve todos los días. Aquí si yo no salgo con una sombrilla, me quedé. Y aquí cae torrencial, que aquí, esto parecen huracanes. Lo que cae en Mayagüez, Puerto Rico, eso es, tengo que salir en canoa por ir para afuera. Pero estoy hablando de Israel, ¿ok? Aquí lo que hay es calor todo el año. Aquí en Israel hay el tiempo de la lluvia torrencial. Estamos hablando desde noviembre a diciembre. Cuando yo te estoy hablando de meses hebreos, estoy hablando al principio del mes de Hesbán, todo el mes de Kislev y al principio y el mes de Tevet, más o menos, que estamos hablando de noviembre y diciembre, alrededor de eso. Eso es la lluvia torrencial, quizás un poquito de enero. Esa es la lluvia fuerte de Israel. En las áreas más frías cae nieve, en las áreas más frías, porque hemos visto en Jerusalén se pone blanco, pero la lluvia, por el frío es lluvia, pero se congeló y bajo forma de nieve por las temperaturas. Ahora, las primeras lloviznas o las primeras lluvias, los primeros aguaceritos comienzan desde septiembre y octubre, y eso estamos hablando de los meses de Elul, de Tisri y de Hesbán. Esos meses son los meses de lluvia temprana. Eso es lo que se llama la lluvia temprana. La lluvia, la primera lluviecita. Aquí en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico estamos hablando de mayo. Y la gente busca la primera lluvia de mayo y se baña en la primera lluvia de mayo y dice que eso es para la buena suerte. Pero yo no estoy hablando de Puerto Rico, yo estoy hablando de Israel. Entonces, la lluvia temprana, estamos hablando de que es al final del verano y al principio del otoño. Tenemos la lluvia torrencial, que estamos hablando de noviembre y diciembre, y entonces tenemos la lluvia tardía, que es la última que va cayendo para preparar, porque si cae demasiado inundación, pues se me dañan los cultivos y no voy a poder tener trigo y cebada. Así que ya la lluvia va bajando y ya cuando llega enero, febrero y quizás algunas veces llega hasta marzo, o sea, estamos hablando de los meses de Shevat y de Adar, pues entonces ya lo que empieza a bajar es la lluvia y a caer lloviznita, y entonces está la humedad necesaria para que se dé la cebada y se dé el trigo. Por eso es que cuando hacemos la amidad durante el verano, le damos gracias al Eterno porque hace descender el rocío. Pero cuando llega invierno, y ya ahora después del último día de Sukkot, en la amidad comenzamos a decir, le damos gracias al Eterno que nos da la lluvia. Entonces, ¿por qué es que cambian así? Porque quizás en tu país tú no lo ves, pero cuando tú entiendes cómo funciona en Israel, entiendes que cambia, porque en las temporadas de Israel hay una temporada de sequía bien grande que depende del rocío y hay una temporada de lluvia fuerte, ¿verdad? Que tiene agua. Entonces, esto también me habla de los tiempos del Señor, ¿ok? Y me lleva a yo entender por qué razón las cosechas son como son, por qué los frutos mayores se dan en esa época. Pero porque hay más lluvia, está comenzando la lluvia, porque es que suceden los frutos menores en abril. Bueno, porque ya va bajando, entonces cuando baja la lluvia, la sequía que comienza me permite que estas espigas puedan crecer y no se inunden porque se ahogan y se pudren. ¿Okay? Mueren, claro. Sukkot, estamos hablando de Sukkot, además de las especies de cosecha, tiene sus propias 4 especies. Son las 4 especies de Sukkot. Entonces, mira, algunas veces las vemos así. Yo no sé si se ve bien. Aquí yo tengo lo que le llaman una lula. Sí, ahí le pongo en pantalla grande. Y tengo aquí el etrog. ¿Okay? Ay, qué bello. Sí, una especie de cítrico.
Y eso nosotros lo usamos durante todos los días de Sukkot y los movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur, este y oeste. Danzamos y nos gozamos y nos regocijamos con él. Los judíos tienden a no hacerlo en el Shabbat porque piensan que el movimiento ¿verdad? No se debe hacer. Eso yo se lo dejo a la observancia de cada cual. Yo no le voy a establecer cómo lo debe hacer. Y esta manera en que yo lo junté todito es la manera tradicional de hacerlo, pero la gente que quiere observarlo de otra manera, ¿verdad? Pues yo no, yo educo, no impongo, yo educo. Ok, entonces, estos 4 especies, que se llaman las 4 especies de Sukkot, que están basadas precisamente en Levítico 23, donde en Levítico 23, en la parte donde me habla de Sukkot, me dice que además de vivir en cabaña durante 7 días, y me habla de que el primer día es de descanso y el octavo día es de descanso, me dice que tome estas 4 especies. Y me dice que tome un fruto hermoso, o algunas versiones dicen un fruto de árbol hermoso. Y esa versión, esa es la verdad, de ahí que sale el etrog. El etrog es una sidra, también se llama citrón, es una sidra de Medio Oriente. Las sidras de Puerto Rico son un poco diferentes porque son grandes. Las de Puerto Rico son como redondas y grandes. No sé allá en Venezuela, no sé Perú, las que tú conoces, no sé si se da sidra allá. Pero el etrog, que es una sidra del Medio Oriente, y se da en Israel, aunque se da en cualquier parte del mundo, parece un limón porque es más pequeña, pero tiene la cáscara bien gruesa como la sidra. O sea, la pulpa es poquita y las semillas están adentro. Entonces, todo lo demás es cáscara, es la parte blanca adentro. Luego de la cáscara cítrica que bota zumo, pues adentro tenemos esa corteza gruesa, y hay gente que le pone clavos de este dolor y de sabor, y le pone canela y la convierte luego en almíbar. ¿Okay? Cuando se acaba Sukkot se comen dulce de etrog. Entonces, el etrog, el otro que, de paso, la Biblia no dice que tiene que ser el etrog, que es por costumbre que se ha usado el etrog, ¿okay? O el citrón. La otra especie son las palmas de dátiles. ¿Te acuerdas que estaban los dátiles ahorita? Pero en este caso estamos hablando de la palmera. ¿Okay? El árbol frondoso, que tradicionalmente se usa el mirto. ¿Okay? No tiene que ser el mirto, pero tradicionalmente usamos el mirto. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Y el otro que sí menciona la Biblia por nombre y apellido es el sauce de río. Dice que busque sauce de río. Y hay otros sauces que no son sauce de río, pero la Biblia me dice que busque sauce de río. Sauce de río. ¿Por qué? ¿Por qué estas 4 especies en Sukkot, que también es un tipo de ofrenda y de primicia, que yo la uso para danzar y regocijarme? No las llevo al altar, no las quemo en el altar, aunque las ramas de sauce sí se utilizaban en el altar y se le daba vueltas al altar, se le daba 7 vueltas danzando el altar, y durante Hoshana Rabbah se buscaban ramas de sauce bien grandes y también se danzaba alrededor del altar y se hacían procesiones. Eso otro día que hablemos de Hoshana Rabbah, hablamos de todos estos protocolos. Aunque ahorita te voy a mencionar rápido, antes de que ya me queda poco tiempo, pero te voy a mencionar el protocolo de cómo presentar estas primicias, ¿ok? Que es el mismo protocolo que se usaba en las 3 fiestas de Aliyah. Ok, el primero es el etrog. El etrog que te acabo de mencionar, el citrón, la fruta, de árbol hermoso, ¿verdad? Vamos a ver que esto tiene unas cualidades. Uno, tú no lo puedes oler allá, pero tiene un olor rico y también tiene un sabor cítrico. Así que el etrog tiene sabor y tiene fragancia, ¿ok? Y resulta que el etrog tiene una forma de corazón. Entonces, el etrog tiene sabor, fragancia, y la forma es del corazón. Entonces, cuando vemos los 4 especies, me representa 4 tipos de creyentes, 4 tipos de personas observantes, 4 tipos. Los judíos dicen 4 tipos de judíos, nosotros somos 4 tipos de creyentes. Entonces, el primero, estamos hablando del etrog, tiene sabor y fragancia. Estamos hablando de un creyente que entiende la Torah y que obra la Torah. Es un creyente que lee y se mueve por el Ruach, porque el Ruach significa viento. Ruach significa soplido, y como la veleta, cuando el viento sopla, se mueve. Por lo tanto, somos como el viento, nadie sabe dónde viene y para dónde va, porque somos dirigidos por el Ruach, aquellos que somos dirigidos por el Ruach. Por lo tanto, el etrog me habla de entender, observar
y actuar. Es un balance, es un balance entre el comprender la Torá y moverme en el espíritu, entre yo entender la Torá y obrar la Torá. Ok, y resulta que el etrog tiene forma del corazón. Y Hoshana Rabbah, que es el último día, que hoy es Hoshana Rabbah, es el día donde se lee el decreto de lo que se juzgó en Yom Kippur. Así que en Yom Kippur se juzgó y en Hoshana Rabbah se lee el decreto de lo que pasó. Por lo tanto, durante todo Sukkot movemos entre las 4 especies y nos regocijamos. Una de ellas es el etrog, presentando el corazón, porque hemos pecado con el corazón. Wow. Pero ahora queremos alabarte con el corazón. Así que esta contraposición de yo pequé con el corazón, pero ahora te presento mi corazón. Entonces tenemos las palmeras de dátiles. Entonces las palmeras de dátiles, vamos a ver que es una espiga larga, que en hebreo le dicen lulav. Entonces, esta palmera de dátil, resulta que el dátil tiene sabor, pero no huele a nada. La palmera no huele a nada. Es más, tú puedes coger bueno, después que los preparan en conserva y le echan azúcar, ¿verdad? Pues huele bonito. Pero cuando tú coges un dátil de la palma, no huele, la hoja no huele, la palmera no huele, pero tiene sabor. O sea, es como el creyente que entiende, pero no obra. Entiende, pero no obra. Es como que tengo Torá, pero no tengo rúa, no me muevo en esa dirección. Entonces, resulta que el Eterno coge a todos estos creyentes y los unifica en uno solo. Y ya mismo te voy a hablar por qué. Resulta que la palma de la lulav, la espiga derechita, que normalmente está cerrada, tiene forma de espina dorsal. ¿Por qué? Por los pecados que cometimos con el carácter y con nuestra unción. Pero ahora yo te voy a alabar con mi carácter y te voy a alabar con mis acciones. Así que todo es como se cierra en Sukkot lo que comenzó en Yom Kippur. Bueno, desde de Yom Kippur, porque el juicio se abre desde Yom Teruah. En Yom Kippur es que se ejecuta y se sienta en el trono. Entonces, hay personas que quizás son nuevas para los Moedim y pues estoy hablando de estas cosas y no tengo el fundamento porque estoy, ¿verdad?, hablando sobre algo que ya yo entiendo que muchos entienden. Si hay alguien que no entiende ni pío de que yo estoy hablando, pues quizás en una próxima ocasión, pues chequee para atrás y vamos a los fundamentos de qué son cada uno de estos Moedim, etcétera. Pero yo estoy hoy partiendo desde la premisa de que el fundamento, pues ya lo tenemos. Entonces, pues estamos hablando de que se cierra ahora este periodo y yo necesito entender que yo fallé con mi carácter, que yo fallé con mis acciones, pero ahora con mi carácter, con mi caminar y con mis acciones, yo voy a alabar al Señor. Por eso las mismas cosas que fueron un día pecado, ahora son herramientas de alabanza, porque un día fueron malas, pero hoy son primicias para presentarlas al Señor y alabar al Señor con ellas. Entonces, luego tenemos el árbol frondoso, que normalmente utilizamos el árbol de mirto. Resulta que el árbol del mirto huele bueno, pero no sabe a nada, no tiene sabor. Así que es como el creyente que no entiende, pero aún así lo voy a hacer. Me muevo por el Espíritu, aunque yo no entiendo ni pío la Torá, pero me muevo por el Espíritu, me muevo por fe, y yo lo voy a hacer, aunque yo no observo la Torá, y yo no entiendo qué es eso, y yo no entiendo qué son los mandamientos, y yo no entiendo qué son las fiestas, pero me muevo. Mira, que están representados en el mirto, ¿ok? Tiene fragancia, pero no tiene sabor. Ahora, resulta que las hojitas del mirto, chiquititas, son chiquititas, así, ¿verdad? Y parecen ojitos, parecen ojos. ¿Por qué? Porque está diciendo, Señor, yo pequé con mi vista, yo pequé de ojos y yo te fallé, pero habiendo pasado Yom Kippur, habiéndose sellado mi nombre en el libro de la vida, habiendo yo pasado por Hoshana Rabbah, ahora mis ojos quieren mirarte a ti y aún con mi vista te alabo y te bendigo, Señor. Entonces, mira cómo ahora vamos al sauce de río, la cuarta especie de las primicias que usamos para gozarnos y bendecir al Señor. Entonces, el sauce de río no tiene fragancia y no tiene sabor, ni huele ni sabe. O sea, no entiende ni tampoco obra. Es personas que todavía no observan Torah, todavía no tienen el Rúa, pero resulta que el sauce, a pesar de eso, no es sauce del monte, y hay sauce, tú puedes haber sauce en otros lugares, pero el sauce de río
El sauce de río continuamente, su follaje crece porque continuamente se alimenta del agua y eventualmente da sombra y hospedería a los pájaros, a las aves, a los animalitos. Por lo tanto, aunque todavía no observa y aunque todavía no se mueve en el rúa, se alimenta del agua del río. Y dice la escritura que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. O sea, aún el sauce, que todavía no da testimonio, está creciendo y está recibiendo, porque no es lo mismo yo no dar testimonio, yo no guardar el Torá, yo no moverme en el espíritu, pero no estoy buscando, todavía no lo hago, pero me estoy alimentando, estoy creciendo y estoy echando raíces y estoy profundizando. Esa es la diferencia del sauce. Y resulta que la hoja del sauce es ovalada, pero es más alargada, parecido a una boca. Y me recuerda que yo fui juzgado en Yom Kippur por pecado de labios, pero ahora mi boca se abre para alabanza y adoración y me regocijo en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que cuando yo tengo todas estas cosas, normalmente se coge el etrog en una mano y se coge las otras 3 especies en la otra y se llevan y se juntan una sola y luego se mueven. ¿Por qué? Porque yo no puedo desechar a ninguna de estas 4 personas en el reino de los cielos, porque aún el que todavía no da fruto, aún el que todavía no da testimonio, aún el que todavía no habla, aún el que todavía no se mueve en el rúa, aún el que todavía no sabe Torá, o el que sabe mucha Torá, todos tenemos que complementarnos, hacernos uno, porque las fortalezas de uno son las debilidades del otro y viceversa. Y entre toditos nos unimos para que el que ya va más adelante le dé crecimiento al que va más atrás. Mira esto, que cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, eran allí 3 millones de personas, un jebero de gente. Pero para entrar, los levitas se pararon en el río Jordán con el arca del pacto, los sacerdotes. Se detuvo el río arriba y cada uno se pasó en seco y ellos no se movieron hasta que pasó el último. O sea, el cojo, el manco, el viejito, el que no podía, el gordo, todo. Y fueron poco a poco, hasta que pasó el último. Cuando hubo pasado el último, se movió el arca y el río retornó al cauce y volvió. Eso quiere decir que aquí entramos todos o no entramos. Eso quiere decir que no es porque, yo sé mucha Torá, yo guardo mucho mis voz, yo voy al frente. No, hermano. Aquí estamos para que el de adelante ayude al de atrás hasta que crucemos todos. Hasta que crucemos todos. Y para ir cerrando esto, el pueblo traía estas ofrendas, pero el equipo sacerdotal, que de paso trabajaban todos en estas festividades, porque habían unas órdenes sacerdotales donde por semana, cada semana, pues trabajaba una orden sacerdotal diferente. Pero en el caso de estas festividades, de Sukkot, se movían todas las órdenes sacerdotales. Estamos hablando de cientos o miles de sacerdotes trabajando allí. Entonces, una de las cosas que se hacía es que de las arcas, estuve hablando con Rico Cortés para asegurarme en estos días, porque estaba estudiando de esto, y de las arcas del templo, no del cachín de la gente, de las arcas del templo, se compraban unos sacrificios que eran lo mejor de lo mejor para presentar al Señor. Mira, lo primero es que se sacrificaban durante la temporada de Sukkot 70 novillas. Y mira, novillos, toros, pero no eran toros viejos tampoco, eran toros jóvenes, eran primicias. Wow. Eran 70 toros. ¿Y cómo se sacrificaban? Mira, Brian, el primer día de Sukkot se sacrificaban 13 toros. Y el segundo día de Sukkot, 12 toros. El tercer día de Sukkot, 11 toros. Y el otro, 10 toros. Después, 9, 8, 7. Y tú dices, ¿y por qué van bajando así? 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7. ¿Por qué va bajando? ¿Por qué no iba subiendo la cantidad de toros? Entonces, cuando nosotros nos podemos a evaluar dónde aparece el número 70, en Génesis 10, me hablan de las 70 naciones que comenzaron el mundo. Las 70 naciones, las primeras, los originales, obviamente, después hay muchas naciones hoy en día, pero las primeras naciones conocidas, que fueron descendientes de Noé,
cómo poblaron la tierra. Entonces, en honor a las naciones, que tú sabes cómo se dice pueblos o naciones en hebreo, en plural, se dice goim. Y singular, nación es goy. Eso quiere decir que estábamos hablando, goy es lo que se traduce normalmente como gentiles. Estamos hablando de que los toros se sacrificaban por los gentiles. ¿Qué? Mira, que el sacrificio de Pesaj, Brian, el sacrificio de Pesaj era un sacrificio individual, personal, por mi pecado y mi familia. Pero el sacrificio de Yom Kippur era un sacrificio por la nación y el sacerdote lo hacía. El sacerdote hacía el sacrificio por la nación de Israel. Pero el de Sukkot no era por Israel y no era por el individuo. Era por las Goyim, por las naciones, por las 70 naciones que no estaban en convenio, sacrificando por las naciones que no conocían la Torá y que no conocían al Dios de Israel. ¿Y por qué bajaban, según leemos en el Talmud, por qué bajaban los sacrificios? Profético de que cada día iba a ser menos necesario sacrificar por las naciones, porque las naciones se irían añadiendo al convenio de Adonai, al pacto de Adonai, y no haría falta sacrificios por ellas, porque ellos vendrían al conocimiento pleno de la Torah. Así que esa es la razón por la que va en decreciendo en los sacrificios de primicias de toros en Yom Kippur. Aparte de eso, también se sacrificaban 2 carneros diarios, similar a los carneros de la expiación. Mira que Hoshana Rabbah le dicen un pequeño Yom Kippur porque era algo similar, ¿verdad? Estaban pidiendo al Señor, perdónanos, Señor, asuélvenos. Y los 2 carneros diarios era por las naciones. O sea, estamos diciendo, Señor, expía las naciones, que las naciones vengan al convenio. Mira qué problema hubo en Hechos cuando vemos que Pablo trató de predicarle a los gentiles. Muchos judíos de este primer siglo no querían abrirse a los gentiles y no querían, no, los gentiles nosotros somos los judíos. Pero desde Abraham, el plan de Dios con Israel no era que Israel fuera solo aparte, era que a través de Israel fueran benditas las naciones de la tierra. Y ahí entramos tú y yo, ahí entran los venezolanos, los peruanos y los puertorriqueños. Ahí entramos en el convenio, entramos, aquí todo el mundo quiere saber de qué tribu yo soy. ¿Qué me importa a mí de qué tribu yo soy? Yo lo que sé es que yo soy injertado en Israel a través del sacrificio de Mashiach. Yes. Y esos sacrificios de toros eran simbólicos, proféticos de lo que Yeshua iba a hacer para injertarnos. Por eso Pablo dice, y no es necesario el sacrificio de los muchos toros que años tras años no pueden quitar los pecados, porque llegó el cumplimiento de Sukkot, donde las naciones a través del Mashiach recibieron la expiación y el perdón para poder ser añadida a Israel. Por eso él dice que él quita esa muralla, ese muro de división. Ese muro de división es el Soreg, un muro que dividía precisamente el atrio de donde podían estar los gentiles a donde ya los gentiles no podían pasar. Él elimina ese, no está hablando de que sea el lugar santísimo ni nada, está hablando del Soreg que estaba en el área de los atrios, donde ya solamente las personas que estuvieran en convenio podían pasar de allá. Había una advertencia bien grande que decía que si tú eras gentil y no era no eras converso al judaísmo, no podías pasar. Pero ahora esa muralla se rompe y ahora tenemos acceso a poder alabar y adorar, y ya no hay diferencia entre griegos, gentiles y judíos. Y estos corderos y estos carneros, y estos 70 toros me hablaban precisamente de eso. Y luego vemos los corderos diarios similar a los corderos de Pesaj, porque era un símbolo, eran 14 corderos diarios, un símbolo del convenio. La mesa de Pesaj es una mesa de convenio donde pactamos con Adonai, así como se pactó en el Sinaí. Y cuando nosotros cuando se sacrificaban estos corderos, estaba hablando de los gentiles entrar al convenio. Obviamente no era que después de esto los gentiles entraban y comían Pesaj, ni nada por el estilo. Está hablando del significado espiritual y profético que tenía. Y esto, obviamente, también la cuarta era la ofrenda diaria, que era la ofrenda del Hatat, la ofrenda de pecado, que de paso, escucha bien, cuando vimos ofrenda de pecado, gente pensaba, Yeshua fue la ofrenda de pecado. Mire, Yeshua sí fue ofrenda de pecado, pero es que había ofrenda para pecado todos los días. O sea, había una ofrenda para pecado. Lo que pasa es que la ofrenda para pecado que existía era
para pecados que fueron cometidos por el desconocimiento de la acción o el desconocimiento de la acción. O sea, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, o yo no sabía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, pero hoy no se podía hacer. Es decir, que era por el desconocimiento de la acción o de la ocasión, pero no había ofrenda de pecado por rebeldía, cuando yo a propósito me dio la regada gana de que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Así que cuando llegaba eso, esa rebeldía, esa afrenta, no había perdón, no había ofrenda. Y ese es el sacrificio que Yeshua vino a ofrecer, el sacrificio que la Torá nos ofrecía, el sacrificio por nuestra rebeldía, el sacrificio por nuestra afrenta, por habernos vuelto en contra de Adonai a propósito y a sabienda, porque no había sacrificio que hubiera. Así que Yeshua provee ese sacrificio expiatorio, que significa que tomó el lugar, que pagó la deuda, porque no había manera de pagar esa deuda. Y entonces, además de esa ofrenda, se llevaban en Sukkot todas las ofrendas que se llevaban normalmente diariamente y también en el día del Shabbat. Eso quiere decir que la cantidad de sacrificios y de ofrendas que habían en Sukkot era tan grande que obviamente todos los sacerdotes tenían que estar allí. Todas las ofrendas que fueron presentadas por el sacerdote y con los fondos del templo se comían en unas áreas de banquete, en unas áreas designadas, no en el centro del templo, sino en unas áreas anexas al templo. Los sacerdotes y sus familiares comían y tenían banquetes de esas ofrendas, y las ofrendas que cada cual llevaba también habían unas áreas de comedor en las inmediaciones del templo, no en el templo no se comía, sino en las inmediaciones del templo, donde también hacían banquetes y celebraban. O sea que tampoco era como las otras naciones, vamos a quemar lo que se queme allí, para que Dios coma. No. Era un banquete de reconciliación y de gozo. Y para terminar con la que se llevaba, también se llevaba vino y agua. Y eso en otro día podemos hablar de Hoshana Rabbah, que es lo que se está celebrando hoy, cuando se hacía la ceremonia de la libación y con las uvas que se habían recogido y se habían llevado al lagar, se mezclaba con agua y en el altar había una franja roja y se buscaba agua de los estanques de Siloé, y junto con la danza que se hacían y las palmeras y los árboles de sauce, se hacía una ceremonia de libación donde toda esa sangre se limpiaba y el templo tenía todo un sistema de alcantarillado donde todo eso corría. ¿Y sabes dónde terminaba? Todo eso bajaba y en la parte de abajo, de la parte de afuera de la ciudad, estaban los jardines reales, y toda esa agua y toda esa sangre llegaba allí y nutría el terreno de donde se sembraban los mejores frutos de las 7 especies de Israel, porque esos eran los jardines del rey. Así que la sangre y el agua limpiaba y nutría las plantas que estaban creciendo, y eso puedes sacar todo un estudio simbólico de eso nada más que te acabo de decir ahí. En ese último gran día, cuando se tiraba el agua y se hacía la libación, que es un día como hoy, como Hoshana Rabbah, el sacerdote gritaba Adonai Hoshiana, que significa Señor, sálvanos, y el pueblo gritaba Yeshuana, o sea, la salvación de Yahweh a nosotros. Pero Yeshuana también significa Yeshua a mí. O sea, ven Yeshua, pero ¿qué dice la escritura que pasó ese día? O sea, en Hoshana Rabbah, el día de la libación, el día que gritaban por la salvación de Adonai, el día que el agua se estaba haciendo la libación y que le gritaban al Señor, danos tu salvación, la gran salvación. ¿Qué pasó ese día? Juan 7, del 37 al 38, cuando se presentaba esa ofrenda de agua, porque eso era ofrenda de agua, primicia de agua, ofrenda de vino, era la primicia de vino, la que se usaba allí. Por eso estamos hablando de ofrendas y de primicias hoy. En ese momento de la libación en el altar, que pasaba las rayas rojas del altar y se iba por todo y limpiaba toda la sangre para nutrir los árboles, en ese momento dice la escritura que en el último gran día de la fiesta, Hoshana Rabbah, Juan 7, 37 al 39, escúchate esto, Brian. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie allí y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido
no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. O sea, ustedes están pidiendo salvación, ustedes están pidiendo agua, saca agua de la fuente de la salvación. Pues llegué, yo soy esa agua, yo soy esa fuente de la salvación. Brian, si me permites para terminar, a mí me gustaría contarte. Sí, Roy. ¿Cómo se llevaba? ¿Cuál era el protocolo de presentar las primicias durante estas 3 fiestas de Aliyah? El mismo protocolo para las distintas fiestas de Aliyah, solo que pues, en algunos, por ejemplo, en Sukkot se presentaban unos panes y así por el estilo, ¿verdad? En el Omer se decía el Omer Reshit, cada uno. El protocolo es similar y me gustaría contártelo, porque si cierro con esto, la gente va a entender la importancia de presentar tus ofrendas y tus primicias al Eterno. Siempre hablamos primicia, chavo, nada que ver. Escucha esto, porque tiene un sentido mucho más espiritual que eso. El protocolo de Aliyah significa subir hacia el templo para presentar las primicias, se llevaba a cabo cada fiesta de ascensión. Y ya sabemos que era durante panes y levaduras, especialmente se llevaba en la primicia en el Omer Reshit, pero la fiesta de Aliyah era panes y levaduras, en Pesach, todo el mundo iba. Para Shavuot, la otra festividad de Aliyah, y Aliyah significa que teníamos que subir a Jerusalén, y la Sukkot, es la otra tercera fiesta de Aliyah, de subir a Jerusalén. Entonces, lo primero que sucedía es que las personas cosechaban lo mejor de lo mejor. Cuando era el trigo, cuando era la cebada, los frutos mayores, cosechaban lo mejor. Inclusive, paralelo a esto, también todos los días de Sukkot y Hoshana Rabbah se iba al río y se buscaban hojas de palmera, hojas de sauce, hojas de, ¿verdad? Para moverlas en la ceremonia. Aparte de la lula, se movía en la ceremonia y se lanzaba alrededor del altar. Pero aparte de eso, la gente buscaba sus mejores frutos y los llevaba. Lo primero que hacía, escucha esto, es que ponían sus cosechas en sus hombros. Calcaban sus cosechas a hombros. No en la cabeza, no en las manos, no en carreta, a hombros. Y comencemos ahora a buscar similitudes con Mashiach y con lo que él hizo. Y vamos a ver si él cargó lo mejor de un árbol en su hombro. Entonces, luego de esto, ellos venían de distintos lugares, de las distintas aldeas y las distintas ciudades, cantando los salmos de Aliyah, los salmos de ascensión. Muchas Biblias le llaman salmos graduales. Estamos hablando de los salmos 120 al 134. Y subiré al Señor y entraré por sus puertas. Y todos estos salmos que decían que voy ascendiendo y vamos gozándonos, esos son salmos graduales, porque literalmente las personas iban a subir. Porque Jerusalén estaba en una montaña y el templo estaba en una montaña. Así que la gente iba a comenzar literalmente una ascensión. Todavía hoy en día, cuando alguien va a Tierra Santa y va a Israel, dice que voy a hacer Aliyah, que voy a ascender. Pero también espiritualmente, Brian, estamos ascendiendo. Es un ascenso de niveles, un ascenso espiritual, es un ascenso en mi nivel de alabanza, es un ascenso en mi nivel de observancia. Entonces, cantaban los salmos de ascensión y todos se encontraban en un mismo punto. Y esto es la parte que a mí me rompió el coco, porque se reunían en la parte más baja al pie de Jerusalén. Y ese era el valle de Gijón, el famoso Gehenna, donde se quemaba las cosas, donde se hicieron sacrificios a Moloch, donde se quemaba la basura. Y ese es el valle del fuego eterno. O sea que todo el mundo venía de todos lados y se encontraban en el valle de Gijón. Y para el que no entienda, Gehenna era uno de los portales, según entendían ¿verdad? En el primer siglo, era uno de los portales al inframundo. Inframundo en latín se dice inferno. O sea que cuando hablamos del Gehenna, hablábamos de un lugar que simbolizaba el infierno. Entonces nos encontramos en la parte más baja de Israel, de Jerusalén, en el Gehenna, en el lugar de muerte, en el lugar de cultos a Moloch, en el valle de la putrefacción, el valle de donde se quemaba la basura. Allí nos encontrábamos. Pero miren lo que yo acabo de decir.
que allí nos encontrábamos, pero que allí nos encontrábamos. O sea, que yo, un lugar de encuentro, pero que yo me encontraba allí. Entonces, mira cómo simbólicamente era un lugar de encuentro, pero me decía que nosotros nos encontrábamos en ese lugar. Tú y yo estábamos en el Gehenna, tú y yo estábamos en el Valle de Gijón, pero allí esperábamos a que llegara uno, y este era un levita que tocaba la flauta. Y este levita que tocaba la flauta los iba a dirigir como si fuera el flautista de Hamelín. Iba a tocar salmos para que ellos cantaran salmos. Yo lo pensé, usted lo dijo. Pero mira qué cosa, porque el instrumento se llama perforación. No me acuerdo la palabra en hebrea. El instrumento es un tubo perforado, se llama perforación. Pero al individuo que toca el instrumento se le llama el perforado. O sea, que él bajaba desde el templo para encontrar a las personas en el Gehenna y él era el perforado. Ahora, el perforado te encontró en el Gehenna y te decía, sígueme para hacer tu ascensión a presentar tus ofrendas en el templo. Pero cuando te encontrabas con el perforado, el primer stop, la primera parada, era en la parte más baja de la entrada de las aguas, donde estaba el estanque de Silo, o de Siloé, como lo decimos. Pero Silo es el nombre que se le da a Mashiach, el príncipe de paz. Y lo primero que hacían las personas después de haber hecho la travesía, cuando venían con el flautista, es que paraban y se sumergían en Shiloh. Se sumergían y se limpiaban en Silo. Y ahora el perforado que los llevó a Silo los sacaba limpios para subir por el camino del peregrino. Y subían por el camino del peregrino, le llamaban así porque la gente venía peregrinando, que también le llamaban la senda antigua. Y subían por la senda antigua, el camino del peregrino, hasta llegar entonces a los atrios del templo, con sus ofrendas en mano. Allí, una vez entraban al atrio de las mujeres, los esperaba la puerta de Nicanor, que para esta ocasión estaba abierta, donde podían ver el altar del sacrificio, y detrás del altar del sacrificio había un manto, un velo, que solamente se corría para Yom Kippur, o sea que en Sukkot estaba cerrado, y ese velo se llamaba el cielo, porque tenía la imagen de la Vía Láctea y de los planetas y las constelaciones bordadas en él, y dicen que se veía majestuoso. O sea, ahí yo presentaba mi ofrenda al Señor, y en los escalones frente a las puertas de Nicanor estaba el coro de levitas con sus instrumentos y sus canciones, cantando los salmos Halel del 113 al 118, dirigiéndonos en el tiempo de alabanza y adoración. O sea, el perforado bajó hasta el Gehenna para lavarme en las aguas del Mashiach, llevarme por el camino en ascensión hasta el mismo cielo, y yo poder presentar mis ofrendas de primicia al Eterno. Y esto ocurría en las 3 fiestas de Aliyah, y una de ellas, Sukkot. Y a mí me emociona. ¿Por qué, Brian? Porque cuando yo hago las cosas nada más que por obedecer, como ahorita hablábamos en una de las 4 especies, está muy bien, está chévere, yo obedezco y está cool. Pero cuando yo las hago con entendimiento y las hago con intención, hermano, ya no es bien, ahora es excelente. ¿Por qué? Existe una palabra en hebreo, que es kavaná. Y kavaná significa intención. Yo lo hago sabiendo, queriendo y sabiendo que estoy causando algo en el plano espiritual, aunque lo que sea que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en el plano físico. Cuando yo me postro, cuando yo digo la midá y yo me postro, yo reconozco que yo estoy frente al Rey del Universo y que yo tengo que postrarme, porque yo no puedo permanecer erguido frente a la majestad de majestades. Por lo tanto, yo necesito postrarme. Eso es Kavaná. Entender que yo no digo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sino que yo digo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Que yo significo, que yo lo entiendo, que yo me muevo
Y eso hace la diferencia. Yo espero que las personas, después de haber escuchado esto, entiendan lo que hacen y que entiendan qué simbolismo hay, pero más allá que simbolismo, qué significa para mí, qué significa cuando yo lo hago, por qué yo lo hago, porque no es un ritual más, porque tiene que tener el significado, porque cuando tiene significado, tiene poder. Tiene poder porque cuando yo hago algo es como una mímica. Yo hago algo con un simbolismo, pero como lo entiendo, cada vez que lo hago me emociona, me hace llorar, entiendo el plan divino y me transforma. Cada vez que lo hago, me cambia. Las oraciones mismas me van cambiando. Cada vez que yo las hago y me voy convirtiendo en una mejor persona para el Señor, porque ya no lo hago por hacerlo, lo hago con intención. Brian, hoy solamente estamos ensayando. Sí. Esto es una práctica. Es como dice aquí, Mihra Kadosh. Mihra Kadosh significa santa convocación. Pero resulta que la palabra Mihra tiene dos significados, porque Mihra significa convocación, pero también significa ensayo. Lo que en inglés le dicen rehearsal. Cuando tú vas para una boda, hacen un ensayo antes y todo el mundo va a caminar. Todo como es para la boda, lo hacen bien bonito. Pero lo tienen que hacer bien, porque si lo hacen mal, pues al otro día en la boda, pues lo hacen mal también. Pues hoy todos nosotros estamos ensayando, Brian. No hay nadie que lo haga perfecto, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, porque cuando regrese Mashiach, ya no va a ser ensayo. Así que es una convocación santa, pero también es un santo ensayo de lo que el Señor va a hacer en un futuro. Así que yo espero yo sé que toqué unos temas un poquito profundos sin haber dado la base primero. Yo espero que la audiencia de esta noche sea audiencia que ya haya tenido fundamento, ¿verdad?, de Torah, para que entiendan. Y si no, pues los invito a ir a buscar el porqué de las cosas, a ir a entender sobre los moedín, a entender sobre los tiempos del Eterno y entender todas estas cosas para que puedan profundizar y que no se pierdan, sino que puedan ir de gloria en gloria. Por eso, así como vimos que va subiendo el aliyah, por eso es que la Escritura dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que ese aliyah es símbolo de nuestro aliyah personal. Wow, Roy, me tiene aquí el Rúa a través de sus palabras quebrantado, porque todo lo que usted viene hablando, hemos visto cómo el Eterno ha traído confirmación, cómo ha traído ese sello. Usted ha sido hoy como esa letra TAP, como ese sello de lo que hemos venido hablando en Yom Kippur, que tuvimos una maratónica de 25 horas, donde se habló aparte de lo que es el sacrificio de Yom Kippur, del Mashiach. Esto ha sido tremendo en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Esto ha sido poderosísimo. Todos estos 7 días que hemos estado conectados. Usted habló acerca de la lulá, de la rama de palmera, que es la columna. Hace 2 días tuvimos al doctor Jesús Torres, que nos hablaba justamente de la parte del alma, cómo se conecta la lulá con el Yud Hei Bat Hei. Y wow, esto todo está. Y yo digo una cosa, cómo el Rúa hace de que, a pesar que ustedes no se conocen, muchos no se conocen, muchos nunca han compartido, nunca han hablado, y pareciera como que se sentaron, se reunieron y dijeron, esto es lo que vamos a hablar con Brian. El espíritu es uno, el espíritu es uno, el Ruach es uno. Yo estoy muy, muy quebrantado. Y Baruch Hashem. Porque, Roe, es lo que yo le digo a la gente, este es mi deseo, de que la gente sepa lo bello que es celebrar. Y yo le digo a mis hijos espirituales, a mis estudiantes, le digo, es la belleza. Y por eso yo le digo, no me quedo yo no soy de los que, no, ustedes me van a escuchar a mí nada más y ya este canal es mío, ya usted sabe que no soy así, sino que a mí me gusta escuchar a mis amigos, me gusta escuchar a mis hermanos pastores, a mis hermanos maestros, y me gusta traerlo, me gusta sentarme aquí. Mire, usted me tiene aquí con cuaderno y lápiz, anotando, porque esto está rico, esto está bueno, sustancioso. Y de verdad, Roge, gracias
Baruch Baruch Hashem. Hashem por su La gloria vida. sea a Adonai. Amén, 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 amén. Yo estoy muy feliz de verdad porque el Roy y yo tenemos ya aproximadamente como unos 3 años ya aproximadamente de conocernos a través de Remy, por ahí del 2021, como 2 añitos, ya casi 3 años, y ha sido una experiencia linda. Siento que el ROE va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, y Baruch Hashem, ROE por su vida. Sé que lo vamos a tener por aquí muy pronto, de regreso por aquí, seguir compartiendo luz. Por ahí, mi gente, le voy a estar compartiendo en mis historias de Instagram. Yo hice un video con el Roe hablando acerca de Yeshua, conociendo a Yeshua, más allá de lo que nos contaron, lo que nos dijeron. Y quedamos pendiente una parte 2. Así que yo les voy a poner por ahí un pellón como el de Gedeón. Si ese video llega a ciertas vistas, yo les voy a traer la parte 2 con el Roe, porque sé que va a estar muy contento de traerlo. Y gracias, Roe, de verdad, porque bueno, mi comunidad ha crecido muchísimo, mucha gente lo va a ver después que ya esto esté aquí, ya en vivo, disponible aquí en YouTube. Y toda esa gente, vaya a seguir las redes del Roe, se las dejo acá en la cajita de descripción, vaya a seguirlo. Ahorita está en modo privado, pero sé que ya vienen proyectos públicos. Y sé que va a seguir. Vaya, visite su canal, que hay mucho contenido de luz, y entre aquí en mi canal, que hay mucho contenido de él impartiéndonos a nosotros acá en nuestro canal. Roe, muchísimas gracias por este tiempo, honramos su vida, su Gracias a ti, ministerio. Brian, gracias por la invitación. De verdad, para mí es una honra el que me hayas invitado después de hace tiempito, porque ya hace tiempito que no estaba ¿verdad? En vivo por ahí, públicamente. Sigo, o sea, no me he quitado del ministerio, estoy trabajando. Lo que pasa es que me había concentrado más durante estos últimos año y medio, 2 años, en trabajar con la congregación local que tenemos acá en Mayagüez, Puerto Rico. Y pues me había quitado un poco de las redes. Siempre tiro algo, escribo videitos cortos, pero hacía tiempo que no me sentaba a dar estudios, ¿verdad? Públicos, así largos. Pero nada, qué bueno que me hayas invitado y poder compartir lo que el Eterno me ha dado y dar por gracia lo que por gracia recibí. Gracias. Amén, amén, mi querido Roe. No, para mí es un honor, de verdad, que hemos visto cómo el Eterno está trayendo estos tiempos de conexión, estos tiempos de luz. El canal ha estado creciendo, la gente se ha estado conectando. Estamos en esa misión de entrenar a la gente en Torah, con principio, como siempre lo he dicho, entrenar campeones, entrenar gente con conciencia, gente que aporte a la sociedad, gente que sea luz. Y por eso estamos aquí en este tiempo. Así que nosotros tuvimos, déjenme que estoy aquí, estoy buscando la promo de lo que fue ese tiempo con el Roe. Aquí lo tengo, aquí está. Un Yeshua malentendido. Se llama, está disponible acá en mi canal de YouTube. Con el Roe, ahí se lo pongo en pantalla. Un Yeshua malentendido, parte 1, con el Roe José Arroyo. Está disponible aquí en mi canal de YouTube, así que vaya a verlo. Yo le voy a dejar el link por allí en las publicaciones ahí de la comunidad de YouTube, para que usted vaya a verlo, y próximamente vamos a tener esa parte 2 con nuestro querido Roe. Ahora sí me puedo despedir tranquilo. Mi Roe, muchísimas gracias por este tiempo. Baruch Hashem. Será hasta una próxima oportunidad, que sé que va a ser muy cerca. Y gracias. Y gracias a toda la gente que se conectó en este tiempo. Siga las redes sociales del Roe y nos vemos muy pronto. Un abrazo para todos. Shalom Aleichem. Paz para todos.